Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a doña María del Pino, desde la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y lo primero que queremos decir desde esta Fundación de la Santa Sede es que queremos dar las gracias a esta Fundación Rafael del Pino por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en los que se encuentra la libertad religiosa. Y agradecemos esta estrecha colaboración con nosotros, sin la cual no hubiera sido posible la celebración de este acto. Y damos la bienvenida a todos aquellos amigos de distintas instituciones que han querido acompañarnos en la presentación de este Informe de Libertad Religiosa 2016. Nos convoca en esta tarde la libertad religiosa. Hoy se habla y se defienden, como ustedes saben, pues con vehemencia muchísimas otras libertades en todo el mundo. La libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de voto, de pensamiento, de conciencia, la libertad de asociación, la libertad de educación. Todas ellas son incuestionadas y todas ellas se defienden, como digo, con muchísima fuerza y vigor. ¿Y qué pasa con la libertad religiosa? Nos queremos preguntar. ¿Es un derecho? ¿Es un derecho clasificado de los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Qué sabemos realmente de lo que supone la libertad religiosa? ¿Qué significa tener libertad religiosa? La Fundación de la Santa Sede, como digo, la Ayuda a la Iglesia Necesitada, levanta cada 2 años esta bandera, la bandera de la defensa de la libertad religiosa. Como saben, esta fundación trabaja para sostener a todas aquellas comunidades cristianas en todo el mundo que sufren necesidad o que sufren persecución, en cualquier rincón del planeta. Pero hoy nos pone delante este informe que, como todos ustedes saben, es el que se ha hecho público esta mañana ante los medios de comunicación y esta tarde queremos presentar aquí en la Fundación Rafael del Pino. No nos habla hoy Ayuda a la Iglesia Necesitada de los más de 6.000 proyectos que cada año aprueba para socorrer a estos cristianos que nos piden ayuda. Hoy nos presenta este informe en el que analiza este derecho en todos los países del mundo, en los 196 países y en todos los credos. No solamente analiza cómo se encuentra la situación para los cristianos, cómo está su evolución, cómo está su respeto, cómo está su cuidado, su protección y, en muchos casos, su incumplimiento. Y lo queremos defender no porque haya que hacerlo, porque toque. Lo queremos hacer porque este derecho expresa la realidad más profunda y más fundamental de la persona. El derecho a la libertad religiosa se encuentra en la misma dignidad de la persona, y eso hay que decirlo. Cuando la defendemos, se garantiza además el resto de las libertades fundamentales que tiene el hombre y de las que acabamos de hablar. Es un derecho imprescindible en un Estado de Derecho verdadero y auténtico. No se puede negar o vulnerar la libertad religiosa sin dañar al mismo tiempo el resto de libertades fundamentales. Es su síntesis y además es la cumbre de todas ellas. El problema de fondo de la persecución de las religiones es la falta de libertad religiosa. Y este informe que presentamos hoy aquí a ustedes, constata que las religiones, allí donde hay violencia o donde hay conflictos o guerras, los creyentes, sea del credo que sea, contribuyen de un modo apreciable e insustituible a la convivencia, a la paz, al respeto de la dignidad humana y además al desarrollo de su país. Las religiones no son nunca el problema, son siempre parte de la solución. Bueno, pues en este camino vamos a intentar que nos lleven de la mano estos 3 protagonistas que nos van a acompañar esta tarde: Javier Menéndez Ros, Jorge Marí Rodríguez y Monseñor Alvars, arzobispo de la Iglesia Greco-Melquita de Homs, que es la 3ª ciudad más importante de Siria. Es un pastor de un rebaño que está aterrorizado, pero que no ha dejado ni un solo día de los 5 años de conflicto de acompañar. Homs, como digo, es la 3ª ciudad. En todo Siria, antes de la guerra había 1.600.000 cristianos y ahora no llegan a los 600.000. Un éxodo que Monseñor lo sufre y le duele muchísimo. Él sabe bastante de lo que es la persecución religiosa. Además, su sobrino y su hermano fueron secuestrados y nos podrá dar algún detalle para encarnar lo que significa vivir sin falta de libertad religiosa. Vamos a establecer, como decimos, un diálogo en el que yo voy a plantear unas 4 preguntas abiertas para que desde cada punto de vista podamos tener una comprensión total, más coral de la realidad. Ustedes también pueden participar con alguna cuestión que pueden plantear al final de este pequeño debate. Creo que en sus carpetas les han dejado un pequeño formulario que las azafatas podrán ir recogiendo si lo consideran oportuno y así participar entre todos.
¿Por qué es preocupante la situación de la libertad religiosa en el mundo, tal y como revela este informe que acabamos de presentar? En él se denuncia que la libertad religiosa está en retroceso y que está en peligro. Querría preguntaros a cada uno, a Javier, a don Monseñor y a don Jorge María Rodríguez, qué significa que este retroceso de la libertad religiosa pueda suponer un peligro para el resto de las sociedades. Javier. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación del Pino por colaborar y permitir este acto. A mí, perdona Raquel, antes de decir por qué es preocupante, me gusta siempre dar una definición de libertad religiosa basándonos nada menos que en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, porque entiendo que si no podemos entender cosas diferentes unos y otros. Entonces, de forma muy sencilla, muy breve, voy a decir lo que entendemos por libertad religiosa. Es el derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual. Muy importante, fíjense, derecho a tener, a mantener tu fe, a mantener tu credo, pero también a poder cambiar de creencia espiritual, cosa que es manifiestamente violado este derecho. Pudiendo ser expresado tanto en privado como en público, individual o colectivamente, sin forzar en ningún momento la conciencia de la persona y sin que le suponga discriminación de ningún tipo. En esta definición, por una parte bastante simple, creo que es un compendio importante y cuando vamos a hablar de libertad religiosa, vamos a hablar de este derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual que se expresa en público o en privado, de forma colectiva o de forma individual y que no tiene que suponer ningún tipo de discriminación a la persona. Dicho esto, ¿por qué es preocupante? Pues yo creo que parte de por lo menos desde mi punto de vista, de la respuesta nos lo has dado a entender tú. La libertad religiosa, dicen que es y mantenemos también nosotros, que es un derecho matriz, es un derecho que aunque no lo reconozcan los estados, existe y enlaza profundamente con la dignidad y con los derechos del ser humano. Hasta tal punto que defender la libertad religiosa es defender el derecho de los que creemos, pero incluso también de los que no creen, porque no deja de ser sino un barómetro de otros derechos fundamentales, hasta tal punto que cuando se incumple la libertad religiosa, se incumplen ineludiblemente otros muchos derechos, la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros muchísimos derechos. Por tanto, estamos hablando de algo fundamental. Y como es fundamental, lo preocupante es que la violación de este derecho, violación con cifras tan espectaculares como la que ha dicho María del Pino, 1 de cada 3 personas en el mundo, 1 de cada 3, un 33%, viven en países donde no se respeta la libertad religiosa, pues creemos que es fundamental el que se dé a conocer, el que todos ustedes estén aquí ya es un hecho positivo, pero desde luego hay muchísimas personas que no saben ni la importancia de este derecho, ni saben que es violado de una forma tan brutal como la que estamos constatando con este informe que hacemos cada 2 años. Por tanto, es muy preocupante. Es preocupante porque cada vez detectamos que hay más personas a las que afectan. 3 de cada 4 personas, de cada 4 creyentes que se sienten atacados en este derecho fundamental son cristianos. O sea, que da la casualidad que el cristianismo, siendo la religión mayoritaria en el mundo, es la religión, por otra parte, más atacada, donde más acoso sufre. Y es preocupante porque cada vez hay más personas afectadas, cada vez hay más países con episodios violentos, episodios también de discriminación, y es preocupante porque gran parte, también como nos han dicho, de esos ataques, de esa vulneración a la libertad religiosa, viene del mundo islámico radical. Y esto es una realidad que viene no solo de los países que están en guerra, como nos hablará Monseñor de su país, de Siria o de otros países de Oriente Medio, sino también de otros muchos países que no estando en guerra, los gobiernos permiten situaciones de discriminación y violencia manifiesta contra grupos minoritarios, hasta el punto de llegar a lo que podría ser un tema importante, que es el ataque sistemático y el deseo de acabar con el pueblo cristiano en Oriente Medio, que esto es un tema más.
Yo estas son las razones fundamentales que veo para detectar la preocupación que ciertamente tenemos por este derecho fundamental. Monseñor Albach, ¿por qué nos tenemos que preocupar cuando falta la libertad religiosa? ¿Por qué? Nos tenemos que preocupar cuando falta la libertad religiosa. Buenas noches a todos. La presidenta, gracias por ustedes, por sus palabras. Gracias a la Iglesia necesitada y gracias a cada uno de ustedes presente en este acto de la libertad religiosa. La pregunta, ¿nosotros somos libres? No. Si nosotros no somos libres, ¿cómo la libertad religiosa en todo el mundo está libre? No hay libertad religiosa en Medio Oriente. No hay. Y no hay también libertad religiosa en otros países como América Latina. No a nivel gobierno, pero a nivel mundo en total. Debemos trabajar para la libertad. El mundo Medio Oriente hoy sufre mucho y el pueblo cristiano sufre mucho. Desde el principio del cristianismo hubo persecuciones. El primer perseguidor de los cristianos estaba San Pablo y se convirtió en Damasco. Y después hubo muchas persecuciones en el mundo árabe, muchos muertos, y los cristianos en Medio Oriente disminuyeron mucho, 70% del principio hasta ahora. Por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos. En Jerusalén, la cuna de Cristo, hoy los cristianos 1%. Nada más. En Líbano, antes de la guerra del Líbano, estaba 65%, ahora 22%. En Siria, hoy, 4%. Antes de la guerra estaba 8-10%. En Irak, en la guerra del Golfo, hubo en Irak 1.200.000 cristianos. Hoy no tenemos más que 200.000 cristianos. Un poco más, pero no hay. Entonces, ¿dónde la libertad religiosa? Es un ataque, una invasión total por nosotros. Yo me acuerdo bien, durante la guerra libanesa, en el año 73, cuando los americanos vinieron al Líbano para dialogar, para sacar a los cristianos a California. Y empezó la guerra en Líbano y los cristianos empezaron a defender a sus casas, a sus propiedades, a su dignidad, la dignidad de persona. Y quedó la guerra 19 años. Yo viví esta guerra. Ahora pasa lo mismo en Siria. La mayoría de los cristianos de Siria
que viven ahora en Siria no quieren de ninguna manera dejar sus casas. No quieren. Por eso necesita de apoyarnos bien. En la revista hay 3 cosas muy importantes: informar, orar y ayudar. Informar. Mucha gente no sabe cuál es la realidad de la guerra en Siria. No es un conflicto sirio, no. Es una guerra internacional a la tierra de Siria, cuando hay 85 países que combaten en Siria. Hay muchos grupos terroristas, hay 17 grupos. ¿Quién lo apoyan? ¿Cómo matan a los cristianos? Tenemos miedo, sí, pero al mismo tiempo tenemos fe para vivir. ¿Cuántos cristianos murieron por su fe, por su cruz? ¿Cuántos cristianos han secuestrados y pagaron rescate? Hasta hoy tenemos 2 obispos, 4 sacerdotes y tenemos muchos cristianos, no sabemos dónde están. Por eso no hay libertad cristiana, no hay. Además, podemos celebrar la misa, podemos participar, hacemos actividades, pero también tenemos el miedo de una bomba, de una explosión. Pero necesita de seguir con Dios y para Dios. Bien, gracias. Es un poco. Nos queda claro que no hay libertad religiosa en Siria y en Oriente Medio. Jorge, ¿qué preocupación ves? Pues, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino y a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tengo que empezar diciendo algo que digo en estos actos. Yo soy editorialista del País, pero lo que digo lo digo a título personal, no refleja necesariamente la opinión del diario. Dicho esto, yo soy católico, que es lo más importante de mi currículum, aunque doña María del Pino no lo haya mencionado porque no estaba. De hecho, si algo me sirve, va a ser eso, todo lo demás no sirve. ¿Por qué nos tiene que preocupar la libertad religiosa? Bueno, porque si no nos preocupa eso, no nos debe preocupar absolutamente nada más. La libertad religiosa no es la libertad de tener una afición, no es la libertad de ser de un equipo de fútbol, ni es la libertad de pasar las vacaciones donde más nos gusta. La religión no es digamos, algo más que se añade, es algo que afecta a la esfera más íntima, a la esfera más íntima de la persona. De hecho, para las personas religiosas afecta algo que va incluso más allá de la propia corporeidad. Para las personas que no crean, deberían entender que la religión es algo que afecta necesariamente a todas las expresiones de la vida. Mucha gente en esta época que vivimos influenciada por las series y las películas, se sabe de memoria la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que es la que ampara la libertad de expresión. Lo que pasa es que no se sabe la segunda parte de esa misma enmienda, que es la libertad de religión y la libertad de expresarla en público. Yo creo que afecta, además, la falta de libertad religiosa afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Es decir, no es un problema de las personas, no es un problema de los católicos o no es un problema de los evangélicos, es un problema de toda la sociedad. Una sociedad donde deja de haber libertad religiosa es como el canario en la jaula en la mina, ¿no? Es un síntoma de que viene un ataque a otras libertades. El informe presentado esta mañana es demoledor, es demoledor. Yo estoy seguro que si en vez de hablar de libertad religiosa en el mundo fuera un informe sobre el descenso del nivel del hielo en el Ártico
o de los bosques en Amazonas, sin duda tendría una repercusión impresionante. Lo que pasa es que como afecta a algo que una parte importante de la sociedad considera que es una afición, que además interfiere en la esfera pública, pues no le dan esa importancia. Yo creo que una sociedad sin libertad religiosa, y de hecho me gustaría que alguien me demostrara un país en el mundo donde no exista libertad religiosa, si existen otro tipo de libertades. Me temo que no. De hecho, las libertades, entre comillas, civiles, nacen a partir de la libertad religiosa. Sin libertad religiosa, no hay democracias sin libertad religiosa. Y las democracias donde deja de haber libertad religiosa tardan 10 minutos en dejar de ser democracias. Simplemente. Siguiendo esta estela que nos ha colocado Jorge, una pregunta que la podemos plantear en un sentido y en otro. ¿Qué relación tiene la vulneración de la libertad religiosa con el resto de la vulneración de los derechos fundamentales? O en positivo, ¿ustedes cómo pueden poner ejemplos, documentar de qué sucede en aquellos países o en aquellas democracias donde hay libertad religiosa, cómo contribuyen a la democracia, a la libertad, al desarrollo del país, el motor del crecimiento económico, como denuncia este informe, que allá donde hay libertad religiosa, todos los creyentes contribuyen al mejor y mayor crecimiento del país, en positivo o en negativo, como ustedes quieran. Javier. En parte, algunas pistas hemos dado al contestar anteriormente, pero está clarísimo que la religión no es simplemente una creencia, no es simplemente un culto, sino que la religión afecta a los lazos sociales, a la vida diaria de una persona, afecta a la misma sociedad. De esta manera, una de las cosas más interesantes cuando hemos traído testimonios de Oriente Medio es cómo nos cuentan la influencia tan positiva y tan importante que tienen las comunidades cristianas, que han tenido y que tienen en la vida social, simplemente como contribuidores, entre otras cosas, a la paz. El cristiano es una persona que contribuye a la paz, que contribuye a la reconciliación, que crea buen clima. Normalmente son personas que dan una importancia fundamental a un tema sin el cual estaríamos perdidos y que es uno de los primeros en ser atacados, que es el derecho a la educación. Cuando, por ejemplo, Boko Haram en Nigeria, Boko Haram, como saben ustedes, significa la educación occidental es pecado. Imagínense un grupo terrorista cuyo nombre quiere decir que toda referencia a educarnos conforme a unos baremos que ellos nos juntan en Occidente a todos, la educación occidental es pecado. Entonces, claro, si la educación es pecado, imagínense el nivel. Lo que cogen es, entre sus filas, captan a personas sin educación, cuanto más asilvestrados, mucho mejor para ellos, para sus fines, y sin embargo, desde hace cuánto la Iglesia, desde la Edad Media, las grandes universidades, los grandes colegios, el esfuerzo permanente y continuo de tantísimos educadores católicos va precisamente a la educación. Y, por tanto, es fundamental una educación. Si te quieres cargar una sociedad, si quieres liquidar una sociedad, liquida o empieza a controlar la educación. Entonces, esto es clarísimo y la Iglesia contribuye y los cristianos contribuyen a crear este clima de paz, de convivencia y este clima de interés por lo cultural, que es sin duda alguna fundamental en la vida humana. Por otra parte, el derecho a la libertad religiosa es un derecho que está constantemente atacado y que los cristianos tenemos que preocuparnos muchísimo más de su vulneración, mucho más de lo que lo hacemos. Para mí ya es un signo positivo el verles a todos ustedes aquí, es un derecho positivo, es un elemento positivo el ver cómo los medios de comunicación cada vez recogen más los ataques que hay a este derecho, pero parece que de alguna manera, si no nos toca a nuestro país vecino, a Francia, a Bélgica, a Inglaterra o a Turquía, países que de alguna forma casi tocamos con la mano, parece que no pasa nada. O sea, si el ataque terrorista va dirigido a unas religiosas en el Yemen, si va dirigido a un sacerdote o a una comunidad de universitarios en Kenia, si va dirigido a un grupo de chicas en Nigeria, etcétera,
nos pilla lejos, no pasa nada, son de otra cultura, nadie se entera de lo que va a pasar ahí. Tenemos que ver la sangre de un sacerdote en Francia, como la hemos visto este año, corriendo, siendo degollado y en presencia de otras dos religiosas y de unas personas que asistían a misa, para darnos cuenta que esto es una amenaza que nos toca directamente. Pero no, el tema es, tenemos que ver la sangre de este sacerdote para que nos afecte. Básicamente esto es lo que pienso. Monseñor, cuando se vulnera la libertad religiosa, se vulneran el resto de derechos fundamentales. Cuando se respeta la libertad religiosa, los creyentes contribuyen al bien común. ¿Qué puede usted aportar desde su testimonio, desde su experiencia en Siria? Difícil. Bien. La libertad religiosa en Medio Oriente. Vamos a hablar de todo Medio Oriente, no solamente de Siria. Hoy, en estos días de la guerra, sufrimos mucho de la libertad. Sufrimos mucho. Cuando los Estado Islámico empezó a invadir, invasión total de nuestros pueblos, no dejó ninguna libertad religiosa. Ellos rompieron todo, rompieron las cruces, fusilaron los iconos en sus ojos para que no vean, robaron un montón de cosas y robaron la cultura cristiana en Irak y en Siria, en Líbano. Lo venden ahora en otros países de Europa. La vida hoy en Estado Islámico no es fácil. Pongan condiciones. Cuando, por ejemplo, necesita el cristiano pagar impuestos para vivir en su casa, bajo la dominación de los ISIS o yihadistas o Nusra. Es uno. Otra condición, obligan a ellos a convertir al Islam. La tercera condición, el martirio. No hay otra forma. Y hay otras condiciones más. Hay 10 condiciones para vivir en Estado Islámico. Por eso los cristianos se huyeron todos. No hay libertad. En otras zonas de la región, por Homs, Damasco, hasta ahora, gracias a Dios, podemos vivir nuestra libertad, pero no es completa. Podemos hacer nuestras actividades, celebraciones de misas, reuniones, pero también bajo el miedo y el control. Bajo control y miedo. Yo creo en Medio Oriente, hoy, el miedo que tenemos, el más importante, es el éxodo de los cristianos de Medio Oriente. El éxodo a Europa, a otros países. ¿Por qué el éxodo? Tenemos muchas iglesias dañadas, muchos templos destruidos. Hay más que 70 iglesias destruidas. Podemos construirla y empezamos a construir. Es una herida total. Pero la herida más fuerte, el éxodo cristiano de Medio Oriente, vaciar y venir a Europa, no es otra herida
un bombardeo grande para nosotros. La iglesia sin comunidad no sirve. Es un bombardeo total. Refugiados cristianos a Europa, bien, es una ayuda, pero no es el porvenir por los cristianos. No es el futuro de los cristianos. El segundo tema de libertad, la educación. Javier tocó un poco la educación. Hoy tenemos un gran problema en Medio Oriente de educación. Después de cada guerra, hay una pregunta muy importante. ¿Qué futuro tenemos? ¿Qué visión tenemos por nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos del futuro? ¿Cómo podemos vivir juntos, islámicos y cristianos? La convivencia. Después de la guerra es una pregunta muy agitada y muy difícil para responder. Por eso nosotros empezamos a hacer reuniones de obispos con líderes musulmanes para dialogar y solucionar este problema, sobre todo en nuestros colegios, en nuestras iglesias, en nuestros centros de catequesis para abarcar este problema. Gracias. Vamos concretando. Primera consecuencia de la falta de libertad religiosa en Oriente Medio, el éxodo de los cristianos y, en consecuencia, la falta de pluralidad y estados monoconfesionales. Jorge, ¿cómo lo ve? Brevemente, una de las experiencias más impresionantes que yo he tenido en mi carrera profesional fue cuando me tocó ir a Irak y también a Siria antes de la guerra. Y ahí uno es cuando valora las cosas que tiene y no suele valorar. En zonas y en iglesias y en centros sociales regidos por cualquier confesión cristiana, católica, ortodoxa, era cruzar la puerta y entrar en otro mundo. En otro mundo no de riqueza ni de bienestar, sino de libertad. Era sentirse un poco como en casa, ¿no? No solo porque uno sea católico y entre en una iglesia, sino porque es que de verdad que se podía palpar ese cambio simplemente por el hecho de cruzar el umbral en un lugar donde no hay libertad y entras en un sitio donde, digamos, los valores son los valores cristianos. La primera víctima de la falta de libertad religiosa es la libertad de conciencia. San Juan Pablo II insistía mucho en la libertad de conciencia. Y es muy importante porque una cosa es que atenten contra tu cuerpo y otra cosa es que atenten contra tu mente, ¿no? Entonces esa es la primera víctima y detrás de esa vienen todas las demás. Cuando pensamos en falta de libertad religiosa, naturalmente lo más grave y lo más urgente es la persecución, pero no es lo único. Hay un dicho que dice que si uno quiere cocer una rana, puede hacer dos cosas: poner a hervir agua y tirar a la rana va a saltar, o puede poner agua fría, meter a la rana y empezar a calentar. Y la rana se cuece y no se da cuenta. Y eso es aplicable a más cosas. Es decir, cuando se empiezan a poner cortapisas a la libertad de expresión, a la libertad de expresión religiosa, cuando nosotros mismos nos empezamos a poner cortapisas, ahí estamos pavimentando el suelo y creando la pendiente que derive en la falta de libertad religiosa. Vamos a cambiar esta vez el orden de las respuestas. Empieza esto ahora de nuevo, Jorge. En este punto, ¿qué relación tienen que tener los estados con las religiones?
allá donde son minoría o donde pueden llegar a ser incluso mayoría. ¿Los estados tienen que ser laicos, laicistas? Yo hay veces que tengo una discusión en algún sitio, porque cuando me hablan de laicos digo, laico soy yo. Yo soy laico. Y además esto es un asunto de Código Civil. Llevamos 200 años en el que los estados, digamos el Estado moderno, no acaba de encajar la presencia de la religión en su seno. Y digamos han intentado varias fórmulas con mayor o menor éxito, con mayor o menor fortuna. Vivimos en una época en la que se intenta constreñir a la religión al ámbito privado. Entonces, de manera que uno en su casa haga lo que quiera, pero en la calle no, o en público no, o en el trabajo no. Vivimos en una época donde si uno quiere ser popular en una fiesta, tiene que decir que hace yoga todos los días. Pero si se quiere quedar solo, lo único que tiene que decir es que reza el rosario. Entonces, para que de pronto se quede solo. Y eso es en escala pequeña lo que está sucediendo en una escala más grande, que es cómo conjuga la religión con el Estado. ¿El Estado tiene que ser laico? ¿Por qué no? Es decir, porque por lo menos la religión católica no se trata de imponer, se trata de convencer. Entonces, no necesita que el Estado le ayude a imponer. La religión, que yo sepa, en España, la organización que cuida más enfermos, da de comer a más pobres y atiende a más moribundos, a día de hoy sigue siendo la Iglesia Católica, aunque le cambiemos la marca. No necesita el Estado. Ahora, el Estado, si respeta, tiene que respetar también la libertad de elección de sus ciudadanos, que son los que le sostienen. Y tiene que respetar que si esos ciudadanos quieren tener una religión, no solamente puedan tenerla dentro de su casa, sino que puedan tenerla en su vida. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que la religión afecta a toda tu vida, la esfera pública y la esfera privada. Bueno, pero está claro que hay religiones, es que está demostrado, o sea, no podemos dejarnos llevar por la corrección política y empezar a decir que es que todas las religiones son iguales y que no es verdad. No es verdad. Hay religiones que llevan en sí mismas un modelo social muy claro. Y hay otras religiones que se adaptan a modelos sociales diferentes porque lo que le interesa no es el modelo social, es cada persona. Es cada persona. Entonces, yo creo que no podemos dejarnos vencer en la batalla de decir, bueno, el Estado tiene que ser laico. Hombre, el Estado no debe imponer la religión a nadie. Yo como católico me niego a que ninguna religión le sea impuesta a nadie, porque es una contradicción, por lo menos, con lo que es el cristianismo. O sea, Jesús no iba pegando latigazos a la gente, sino que el Señor iba convenciendo de uno en uno, convenciendo. Ahora, de la misma manera, también yo creo que los creyentes debemos exigir que no haya no haya un confinamiento de la religión al ámbito exclusivamente de puertas para adentro, porque yo creo que eso tampoco no es función del Estado. Eso es lo que yo pienso. Monseñor, ¿cuál debe ser la relación de los estados con las religiones? Hay muchas diferencias entre Europa y Medio Oriente. Muchas diferencias. Acá, por ejemplo, en Europa, Francia puede ser el Estado laico. Pero en Siria, en Irak, en Irán, en nuestros países Medio Oriente, tienen ya. El Estado es islámico. El Corán es el principio para ellos. La elección del presidente necesita de estar así. No podemos cambiar. Es un problema muy grande en Medio Oriente. Por eso ¿Puede ampliar un poco más en Siria, en la experiencia de su país, cómo convivían los cristianos y el resto de minorías respecto al Estado antes de la guerra,
con el régimen de Assad y qué puede pasar en un futuro que Este se acabe la depende- guerra. La vida en Siria o en Líbano o en Irak, en Medio Oriente, cada presidente tiene sus medidas. Puede estar libre, puede estar un poco atado. ¿Bien? Antes de la guerra, gracias a Dios en Siria, yo no viví en Siria en esta época, yo estuve en Argentina, en Líbano, pero hubo una gran prosperidad en Siria. La Hungría es un país de turismo, es un país de tránsito entre Europa y los países árabes, y también Siria hubo muchas, ¿cómo se llama? Inqilab, mucho cambio de gobernantes militares. Por eso la vida en Siria no es fácil. El presidente Assad quedó, por ejemplo, 30 años. Hubo libertad a la época de él, hubo mucho turismo, hubo mucha prosperidad. Y ahora, durante la guerra, se acabó todo. Hay una destrucción total. Nadie piensa ahora por la libertad, piensan ahora cómo terminar la guerra y tenemos un poco de paz para vivir. Gracias. Javier. Desde mi punto de vista, hay un error y es pensar que porque tu religión así te lo demanda, tú tienes que llevar la religión al ámbito estatal, de tal manera que las instituciones públicas, en aras de un servicio a la comunidad, tenga una religión de Estado. Y esto ha sido una tentación no solo para el mundo islámico actual, que no ha cambiado en esto, sino también ha sido una tentación para el mundo cristiano. Ha habido muchas épocas en que así ha funcionado y han funcionado estados cristianos, pero con un error, desde mi punto de vista, que es con el deseo. ¿Se acuerdan de cuando les decía la definición de libertad religiosa? El derecho a tener, a mantener y a cambiar de creencia. Con la idea de tener, de mantener y de que no cambie las personas su religión, con la idea de controlar la libertad de la persona. En el momento en que es un Estado el que como un pulpo se abalanza sobre las personas y no es capaz de dejarles la libertad de conciencia a la que hacía referencia Jorge, tan importante, entonces se convierte en una asfixia para la persona. No tienes el derecho de cambiar, no tienes el derecho de decir, y si quiero dejar de creer. Por eso les decía que la libertad religiosa es también el derecho y protege el derecho a no creer. Por tanto, la tentación esta del Estado religioso es una tentación que evidentemente a nosotros nos cuesta cuando nos dicen que el mundo musulmán en tantos países tiene este tipo de religiones, este tipo de imposiciones del Estado que de alguna manera el cristianismo ha superado ya hace tiempo. Pero por otra parte nos encontramos con una tentación que es la que estamos viendo en gran parte de los países de Occidente, que se está confundiendo el Estado laico, que desde mi punto de vista es el Estado ideal en el tema de cómo cuida la religión, se está confundiendo el Estado laico con un Estado laicista. Y la diferencia es que el Estado laicista es aquel donde margina positivamente, el laico margina a lo religioso. ¿Cuántos sacerdotes nos han dicho que les insultan en las calles de Madrid cuando van por la calle? ¿Cuántos sacerdotes les llaman cuervos, les escupen o en el metro les ponen cualquier tipo de expresión absolutamente negativa y ofensiva contra ellos? Es la confusión. Un sacerdote, una religiosa, no puede ir por la calle porque parece que hace daño a otras personas. No se puede enseñar la religión porque estás imponiendo una cultura, tanto en los colegios privados como en los colegios públicos. La religión no tiene que tener ninguna protección por parte del poder público, con lo cual no estás garantizando el derecho que hablábamos de poder mantener tu fe, de poderla expresar en público o en privado. Y ese Estado laicista lo que le gustaría es
que ni los obispos, ni los sacerdotes, ni las religiosas, ni los laicos que formamos la Iglesia opinemos de cosas de interés social, que opinemos de cosas de interés político, que opinemos de derechos humanos, que opinemos de cualquier tema. Que simplemente vivamos nuestra fe es una ofensa para otros. Entonces, eso es lo que es un motivo de preocupación, donde el Estado laicista está avanzando desgraciadamente y cada vez hay partidos políticos que están muchísimo más por este tipo de situación. Muchas gracias. La última pregunta desde la mesa y luego damos paso a las cuestiones que todos ustedes han planteado. Haremos una selección porque hay muchísimas preguntas. ¿Qué aportan los cristianos por la defensa de la libertad religiosa y cómo responden los cristianos ante la persecución en determinados casos puntuales? Jorge, ¿cómo podemos contribuir los cristianos? Los cristianos rezando. Lo primero. O sea, sí, lo que pasa es que decir en esa sociedad que uno reza, pues también queda mal, pero hay que hacerlo. Y luego, teniendo muy claros los valores y lo que contribuimos al bienestar de toda la sociedad, de los cristianos, de los que no lo son y de los que no quieren serlo, y los que van por la calle y les molesta. Contribuir porque para eso, esa es nuestra misión, hacer el mundo mejor. Y al mismo tiempo, yo creo que desde una actitud leal, que lo somos, y desde una actitud constructiva, que la tenemos, pero también desde una actitud firme, reivindicar lo que hacemos. A los cristianos nos falla el marketing, nos falla el marketing. Nos falla el marketing. Cualquier otra organización que hiciera la tercera parte de lo que hace la Iglesia Católica, no habría quien la soportara. Pero nosotros, es verdad que se nos ha enseñado que hay que ser humildes, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, todo eso es verdad. Pero de la misma manera, yo creo que sin ser soberbios, tenemos que reivindicar lo que hacemos bien y empezar y que se sepa. Porque si no, alguien reclamará ese mérito y se nos arrebatará, que a nosotros nos da igual, porque para nosotros lo importante no es esta batalla, pero aún así tenemos que tenerlo claro. O empezamos a reivindicar lo nuestro, o no lo va a reivindicar nadie, ¿no? Nosotros mejoramos la sociedad. Las sociedades cristianas son más libres, más prósperas que ninguna otra sociedad en el mundo. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Alguien me puede decir los japoneses. Los japoneses son gente muy rara, y es verdad. Y hay bastantes cristianos. Taiwán es un país cristiano. Taiwán es un país cristiano. No se trata... Pero las sociedades cristianas hacen más libres a sus ciudadanos cristianos y a los que no lo son. Y yo creo que eso es algo de lo que no pueden presumir todas las demás, o muchas de otras confesiones. Alguna hay que sí, pero normalmente no. Usted, monseñor, ¿cómo responden los cristianos cuando son perseguidos? Cuéntenos. ¿Cómo responden? ¿Cuál es la respuesta de aquellos cristianos que son atacados por su fe, por seguir a Jesucristo? ¿Cómo responden los cristianos cuando son perseguidos? ¿Cómo dispongan los cristianos cuando están perseguidos? Cuando una persona perseguida, ¿qué puede hacer? Necesita de huir directamente, no hay otra forma. Cuando hay una amenaza de muerte, ¿qué puede hacer? Nosotros vivimos esta vida en el Qalamun, en Ma'lula, en Yabrud, en Qara, en el Qusayr. Son pueblos cristianos, casi cristianos. Cuando el Estado Islámico empezó a invadir, el gobierno quiere la liberación de estos pueblos, no tenemos ninguna sugerencia de quedarse de esta manera. Necesita de salir sí o sí.
Bien, por eso la persecución ya está. Por ejemplo, en Yabrud quedó solamente 19 personas cristianas de 4.000. Y mataron a uno, degollarlo, para defender de robar su casa. Bien. En Maalula, hasta ahora hay 6 personas perdidas, no sabemos dónde están. La persecución de los cristianos en toda Siria, en Irak, en todo Medio Oriente, es un caos total para vaciar los cristianos de Medio Oriente. Son medios para este tema. Este es el problema que tenemos hoy. Pero imagínate vos, o cualquier persona puede imaginar cuando vienen 2 ladrones para robar su casa y lo matan, lo atan en la cocina o una silla. ¿Qué puede hacer? Nada. Tiene miedo. Yo acuerdo bien el padre Franz en Homs, cuando lo ataron a la silla y lo fusilaron en la nuca así, no es fácil para él. En su testimonio dijo claramente, yo rezo por ellos, perdónales, no saben qué hacen, como dijo Jesús en la cruz. Así, no es fácil entender bien esta persecución. Si uno no lo vive, no puede hacer. Yo viví, personalmente yo vi esta cosa. El diálogo con ellos no es fácil. Para conocer quién bien, el secuestrador, por ejemplo, o quién hace la... No es fácil. Están todos tapados. Gracias. Pues la respuesta de cómo responden los cristianos, yo la saco de la experiencia viva que estamos teniendo en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Especialmente, yo personalmente la tengo cuando he podido viajar a países de persecución y me he encontrado con respuestas que nos rompen completamente los esquemas que tenemos nosotros. En primer lugar, los cristianos, desde mi punto de vista, responden con una fe fuerte, una fe que ante nuestra fe de mínimos que tenemos en Occidente muchas veces y que cuando los musulmanes vienen a Europa se encuentran con que, a mí me lo han dicho, dice, si esta es vuestra fe, prefiero y me ratifico 1000 veces en mi fe islámica. Si esta es la fe, si vuestro Dios es el dinero, si vuestro Dios es el sexo, si vuestro Dios es el poder, si estos son vuestros dioses, prefiero mi Dios, prefiero a Alá. La fe de los cristianos es una fe, para mí, de una forma impresionante, es una fe valiente. Recuerdo, nos contaba un obispo de Bagdad, cuando en uno de los atentados más brutales que mataron hace años los terroristas de Al-Qaeda, entonces, mataron a 58 personas en una iglesia de Bagdad cuando se estaba celebrando la misa, le preguntaron a una madre superviviente de ese atentado, le decían, ¿pero usted no tiene miedo de volver a la misa del domingo? ¿No tiene miedo? Y respondió algo que a mí siempre me ha cuestionado muchísimo. Dijo, por supuesto que tengo miedo, pero qué mejor lugar para morir que morir en una iglesia. Esta es la fe. La fe es una fe valiente. Saben que se juegan la vida. Y aquí tenemos ejemplos que nos podría contar muchísimos de ellos, Monseñor. Es una fe que también debería ser un ejemplo para nosotros, que se fortalece cuando se vive en comunidad. Une a las personas, y no solo a los de su propia religión. Me acuerdo cuando me contaban en Nigeria cómo se abrazaban protestantes y católicos cuando habían sufrido unos u otros los atentados de Boko Haram, cómo se unían, cómo rezaban, daba igual mi credo, nos persiguen porque somos cristianos. Y es una fe que se vive sin duda alguna en comunidad y en hermandad, y uno de los frutos de esa persecución que desde luego no está en la mente de los perseguidores, es que une a la comunidad, hace más fuerte al vivirse en comunidad. Y es una fe, como comentaban también, yo he visto ejemplos preciosos de perdón. El perdón es algo que nos diferencia completamente de cualquier otra religión. El perdón es un arma
que cuando te empuñan un Kalashnikov o te empuñan cualquier otra arma, la tentación que tenemos es empuñar el arma contraria y liquidar al enemigo. El perdón hace que el arma del enemigo se caiga de las manos. El perdón toca el corazón y el perdón renueva a la persona por dentro. El perdón convierte corazones de piedra en corazones de carne. Y esto es algo que todavía no nos creemos, a nosotros que no somos capaces de perdonar ni a nuestra suegra cuando está un poco pesada. En nuestra vida diaria el perdón funciona de otra manera. Los cristianos, de verdad, cuando son perseguidos, perdonan. Y por último, a mí me impresiona, y también nos lo ha comentado esta mañana Monseñor, y se lo oímos también al antiguo obispo de Mosul, Amel Nona, cuando le preguntaban, y ante toda la guerra, ante todo el terrorismo, ante toda la injusticia que están viviendo los cristianos, ¿no tienen ustedes la tentación de echar la culpa a Dios, de decirle, pero Señor, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes permitir tanto sufrimiento? Y entonces la respuesta, tanto de Monseñor Nona como de Monseñor Abdá, ha sido, es que para nosotros es una gracia de Dios. Le damos gracias a Dios por la persecución, le damos gracias a Dios por estar cerca de la cruz. A mí me contaban que en Pakistán el acto litúrgico que más valoraban de toda la Iglesia Católica era el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque se sentían mucho más cercanos a Jesucristo sufriente. Entonces, ese perdón y esa forma de vivir la fe creo que es algo que nos falta. Es darle gracias a Dios y, por supuesto, estos cristianos viven con alegría. Tú dices, ¿cómo pueden vivir con alegría en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Porque la alegría viene de Dios.